¿Cómo estamos? Dios les bendice, hermanos. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Bueno, los niños pueden pasar al culto preparados para ellos y usted tome su lugar. Decirle al lado, no te muevas tanto porque el pastor se enfurece. No lo muestre, pero se enfurece. Hermanos, quiero compartirles algo. Una palabra que hace unos días vengo meditando y es el reino infravalorado. Digan conmigo, el reino infravalorado. Antes de entrar en la palabra, quiero leerles lo que dice la Real Academia Española acerca de infravalorado. Es atribuir a alguien o a algo valor inferior al que tiene. Y mientras yo leía esto, me acordé, saben que el Espíritu Santo me trajo ese recuerdo, la verdad que no lo tenía en mi cabeza. En Argentina estábamos viviendo una crisis, una de las tantas crisis que vivió Argentina. Y me recuerdo que mi tío tuvo una idea, uno de mis tíos que ya falleció, tuvo una idea de montar una compra y venta de metales. Entonces la gente empezaba a vender las ollas, el cables, las plomerías, empezó a vender un montón de cosas. Y yo me recuerdo que mi tío compraba todas esas cosas y después empezó a llegar gente que robaba. Ni yo ni mi tío conocíamos al Señor. Robaban en sus lugares de trabajo el cobre, lo que había dando vuelta y se lo traía para venderlo. Me recuerdo de que llegaba gente con unas plaquetas de cobre así y venían todo encintados, venían todo pesados y uno venía y habían salido del trabajo así todo robando. Me recuerdo en ese entonces que mi tío, la balanza, tenía unos plomitos y había plomitos huecos y plomitos cargados de más. Y era para robar también. Era un ciclo de robo impresionante. El que roba le robaban. Entonces venían venían con los 300 kilos de cobre, que era un montón de dinero, y venían, lo pesaban, 250 kilos. ¿Cómo puede ser? Decía la gente. Esa balanza está tocada. No, decía mi tío. No está, esta balanza está buena. Está buena. Era un robo a mano armada. La cuestión que cuando yo me pongo a pensar en esto, infravalorado tiene que ver con eso, con una balanza desbalanceada, algo que pesa mal, algo que no le da el valor o la importancia a algo que sí la tiene. ¿Por qué digo que es un reino infravalorado? Para Jesús el mensaje del reino era un mensaje central. Pero nosotros necesitamos hablar de ansiedad, de depresión, de cómo gastar nuestras finanzas, necesitamos hablar de cómo administrarnos emocionalmente, necesitamos hablar de un montón de cosas que son importantes, pero no es el tema central del Evangelio. El tema central del Evangelio, digan conmigo, es el reino. El ministerio público de Jesús comienza de esta manera, Mateo capítulo 4, verso 12. Y cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, Juan el Bautista volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Naftalí, para que se cumpliesen lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Naftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en la región de la sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Digan conmigo, el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el reino infravalorado nuestro. Jesús comienza diciendo: hey, ustedes, su atención tiene que estar en el reino.
Y entonces Jesús dice, y la historia, el final de los tiempos, el final del Cronos va a ser de la siguiente manera. Mateo capítulo 24, verso 9. Entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio. ¿Del qué? A todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. El ministerio público de Jesús comienza hablando del evangelio del reino. Y va a terminar Jesús diciendo el cronos, el tiempo humano, se va a terminar cuando este evangelio del reino sea predicado en todas partes. Entonces nuestro trabajo, hermanos, en este tiempo es predicar el evangelio del reino. Necesitamos volver al lugar de nuestro propósito como iglesia. Necesitamos darle importancia a este evangelio del reino. Yo entiendo que usted esté viviendo momentos trágicos, momentos terribles de proceso, situaciones oscuras, horribles, cosas que no tienen respuesta. Pero digan conmigo, el reino es más importante. Es fácil decirlo, pero el problema es cuando toca expresarlo. Usted, yo, somos embajadores de ese reino. Usted es una bendición, hermano. Quiero que mires al que tenés al lado y le digas, estás sentado al lado de la bendición de Dios. Sara, estás mirando la bendición de Dios. Hermanos, somos una bendición para esta tierra. Escuche lo que dice el libro de Romanos. La creación gime a una por la manifestación de los embajadores del reino, de los hijos de Dios. La gente te está buscando. La creación, los árboles, las plantas, los pájaros, los peces del mar están clamando para que vos te manifiestes, para que entiendas este mensaje del reino. Pero evidentemente la iglesia ha tomado distancia de este mensaje y se ha amoldado, como dice Pablo en los Romanos, al pensamiento de este siglo. Por eso Pablo agrega, dice, sean renovados en el espíritu de su mente y no se amolden el pensamiento de este siglo. No es importante lo que te sucede. Perdón, no es que no sea importante, no es lo más importante lo que te sucede. ¿Cómo puedo tener acceso a ese reino? A través de la fe en Jesús y el sacrificio que Él hizo. No hay otra puerta. Él dijo, yo soy la puerta. Nadie va al Padre si no es por mí. Estaba ayer a la noche, justo para cerrarme todo esto, estaba mirando un podcast de Argentina, un programa, en realidad no es un podcast, es un programa online. El canal se llama Luzu TV. Y estaba mirando qué hablaban e invitaron a una medium, esta gente que se comunica con los muertos. Y le empezaron a hacer preguntas y la mujer empezó a responderles. Y había cosas muy espirituales que decía la mujer, pero yo digo, en algún momento esta le va a hacer algo a esta gente y ahí se va a manifestar, porque es como, uno dice, pero ¿qué hay de malo en esto? Ella decía la medium, yo le ayudo a procesar la muerte a la gente, es un amor de persona. Usted dice, esta gente tiene que ir al cielo. O sea, no hay manera que sea bruja esta. Y al final remata, ¿no? Pues tenés que hacer esto acá, tenés que meter una pluma por acá, un pollo por acá. ¡Ay, está! La bruja le salió el caldo, ahí empezó a revolverlo. Pero decía cosas espirituales que a mí me llamaron la atención. ¿Por qué me llamaron la atención? Me llamaron la atención porque los principios espirituales es así para la oscuridad como así
para el reino de la luz. Entonces ella decía, yo tuve que hacer rituales espiritistas para poder desarrollar mi don. Yo tuve que hacer rituales espiritistas. Y entonces agrega ella, porque ¿cómo le dicen? El mundo astral está hablando todo el tiempo. Déjenme decirle que lo que escucha esta gente son demonios. Porque la Biblia es clara, nosotros dormimos hasta el día del juicio. Entonces esta gente no está hablando con el abuelo ni el papá de nadie, está hablando con un demonio que le está susurrando al oído todo lo que el tipo este había vivido en su vida para que confundirlos. Ahora resulta que yo tengo acceso al reino a través de la medium, no solamente de Cristo. Y entonces mientras estoy escuchando todo esto, yo digo, esto la iglesia no lo sabe. ¿Qué es lo que no sabe la iglesia? La iglesia no sabe accesar al mundo espiritual. Porque es verdad, el mundo espiritual está hablando todo el tiempo. Tuve la oportunidad de ir a las cataratas del Iguazú, a la garganta llamada Garganta del Diablo, una catarata que usted no se imagina, una de las 7 maravillas del mundo, es una cosa impresionante, 30 metros de agua que haciendo y se hace como una garganta, más de 30 metros, no sé cuántos metros tiene la verdad, y cae el agua allá al fondo, pega en el piso y se levanta de vuelta y uno se moja entero. Es espectacular. Y el sonido es este. Así, pero todo el tiempo, una cosa. Y el agua, usted se queda mirándola y el agua te invita a tirarte. Es como tener una sensación de si yo acá me tiro, soy yo. La cuestión es que te tirás y no salí nunca en tu vida, salí. No te consiguen, o sea. Pero la Biblia dice que la voz del Señor es como el sonido de muchas aguas. Que no se entiende, se interpreta. Entonces el cielo está hablando constantemente. El problema es que nosotros no tenemos nuestra atención puesta en el cielo para interpretar lo que el cielo está hablando. Y el día que usted le ponga la atención en el cielo, usted se va a volver ese embajador que la tierra necesita que usted sea. Y va a tener una palabra de conocimiento, una palabra de ciencia, una palabra profética. Va a tocar a una persona en el hombro y va a orar. Y esa persona se va a sanar porque usted está embajando, está llevando, está aportando el reino de los cielos en la tierra. La historia de la iglesia comienza en Hechos capítulo 1, verso 13. Escuche lo que dice Hechos 1, 13. Y entrando y subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en adoración. En adoración no, la adoración no está mal. Pero esta gente perseveraba en la oración. Porque si hay algo que te conecta con esa frecuencia, es la oración. Algo que a usted le cuesta mucho como a mí. Porque estamos preparados para el placer. Y la oración, para orar se tiene que perseverar. No es, Padre, gracias por estos alimentos. Amén. Una verdadera oración te va a llevar a perseverar. Te metes a orar y comenzás a pensar, lo primero que te pasa es que te empezás a bostezar. Segundo, empezás a pensar en cualquier estupidez que no te pensaste en todo el día. En ese momento, ¿te acordás de la tía Juanita que falleció? ¿Cómo hacían los ñoquis el 29? ¿Te acordás de cuestiones que no tienes? La arepa que hacía la abuelita Candelaria. Porque tenía nombre así de la Virgen. Nada que ver, ya te fuiste, agarraste y terminaste hablando con los marcianos. Una cosa así te pasa. De repente te metes a orar y clicking, clicking. Todo el mundo te escribe. De repente sos famoso, todo el mundo te llama, todo el mundo quiere hablar con vos. Aparentemente están donando un corazón que es para vos. Cosas que no te pasan. Porque la verdadera oración es la que se
gestiona perseverando. Y la iglesia comienza así, perseverando en la oración. ¿Para qué? Para entrar al mundo espiritual. Y después pasa algo que es espectacular y a lo que nosotros tenemos que anhelar, que es la expansión. Digan conmigo expansión. Hasta que usted no entre, usted no se va a multiplicar. Cuando usted entre en el mundo espiritual, es que usted se va a comenzar a multiplicar y el mensaje ya no va a ser en usted solamente una cuestión religiosa. La iglesia se queda sin Jesús. Jesús asciende a los cielos, ellos lo ven, pero todavía no están dentro. No conectaron con la frecuencia del cielo. Y se quedan perseverando, unánimes en la oración. Se recuerdan los discípulos de camino Maús que se van al lugar donde Jesús no le había dicho. Algunos van a pescar. Jesús tiene que volver a juntarlos y decirle, muchachos, vuelvan al lugar donde yo les dije que se queden ahí esperando la promesa. Y cuando viene el Espíritu Santo, ellos son conectados. Y en ese momento, dice la Biblia, Hechos capítulo 2, Pedro puesto en pie, le habló y 3.000 se convirtieron. Después Pedro volvió a hablar y 5.000 se convirtieron. O 5.000 y al revés, y 3.000. Y después los discípulos fueron tantos que eran incontables. ¿Por qué se multiplicó así la iglesia? Porque estaba conectada a la frecuencia del cielo. Porque hay cosas que pasan y son las consecuencias de no vivir y experimentar este evangelio de reino y conformarnos con la religión evangélica. La Biblia nos cuenta, y va a ser el texto central del mensaje, si me quieren acompañar, al segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballos y carros. Y entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Quién entiende eso? Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo y le dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo, no es este el camino ni esta es la ciudad, seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de esto para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaron en medio de Samaria. La falta de comunión con el reino no te dará comprensión a los procesos. Digan conmigo, comprensión a los procesos. Si hay una consecuencia que tiene la falta de comunión con el reino, es falta de interpretación de los procesos que nosotros estamos viviendo. ¿Alguna vez alguien que está en este lugar no se preguntó, ¿por qué a mí? Al final, hay una frase que dice que Dios le da las mejores batallas a sus mejores guerreros. Y hay un reel que dice, Señor, tengo una lista de mejores guerreros que yo para dártela. ¿Por qué a mí, Señor? Juan capítulo 6, verso 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Escuche esto, verso 6. Mateo, lo tenés cero, verso 6. Capítulo 6, verso 6. Pero esto decía para probarle porque él, digan conmigo él, sabía lo que iba a hacer. ¿Sabe usted que Dios ya sabe lo que va a hacer con usted? Con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con su deuda, Dios ya sabe lo que va a hacer.
Pero se toma ese tiempito para preguntarle, ¿y Sara, qué hacemos? Señor, ¿cómo vas a hacer esto? Cristian, ¿qué hacemos con esta situación? Señor, no lo sé, porque yo no puedo. El Mateo, en el capítulo 14, es la misma escena. Jesús multiplica los panes y los peces, pero Mateo dice algo que es espectacular, que Jesús les estaba hablando del reino. Cuando miró a sus discípulos y les dijo, denle de comer ustedes. Porque el reino no es algo solamente que se enseña, sino también es algo que se expresa. Jesús estaba haciendo milagros. En Juan capítulo 6, verso 1 dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Jesús sanaba y expresaba el reino. Jesús expresaba el reino. Porque el reino no se enseña con palabras, sino con demostración de poder. Pablo decía, yo no vine con vana sabiduría a enseñarles a ustedes, sino con manifestación de poder y el Espíritu Santo. Porque el reino se expresa, quiero que me muestres el reino. Iglesia, ¿sabes una cosa? Tal vez no lo hayas visto, pero el domingo, en la placita de atrás, expresaste reino. Porque el reino no es esto que pasa acá dentro de la iglesia, el reino se manifiesta afuera, en la calle. Esto está muy lindo. Nos juntamos, meditamos en la palabra juntos, pero yo en un momento estaba ahí y Sara estaba saltando y venía la policía a llevarnos presos y Sara bailaba. Estaba en el reino y la policía venía. Yo digo, acá Sara, la esposa, ni se la llevan. Digan conmigo, reino. Cuando alguien no tiene contacto con el reino, no entiende qué va a pasar. Y sufre sin sentido. Y se duele sin sentido. Y tiene temor sin sentido. La Biblia dice, escuchen hermanos, que el criado de Eliseo dijo, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Y ahora qué voy a hacer, Señor? ¿Y ahora cómo voy a salir de esto? A veces Dios permite el conflicto espiritual para manifestar la madurez que vos tenés. Jesús le dice a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino. Y ahí se corta la elección del C líder, del ABC, del el estudio para bautismo. Porque el nacimiento del Espíritu es del Espíritu. No te lo puedo yo enseñar en 3 clases. Es de tu corazón a su corazón. Dios da luz o no. Y la gente que da luz no necesita que el pastor le diga, hey, tenés que venir, tenés que servir a Dios, te tenés que congregar, tenés que ofrendar, tenés que diezmar. ¡No! Nació de nuevo. Tiene que ser discipulada, pero hay cosas que se le revelan. El criado no entiende qué va a pasar. Tomás tampoco entiende qué va a pasar. Porque a los discípulos todavía no se le abrió de todo el reino. Están con Jesús, pero todavía no pueden verlo verdaderamente quién es Jesús. Si no estás entendiendo el proceso que estás viviendo, hermano, falta de comunión con el reino. Eso se llama. Se ríe. El Denny, el italiano, el capo de los capos. El capo.
Dame la mano, Capo. El hijo de Capo. El Capito. El Capito. Hace un tiempo se apartó para ayunar y me dice, Dios me habló, él tenía un juicio por la tenencia de su hijo. Y Dios me habló, me dijo, pastor, Dios me dijo que me va a dar la victoria. Dios le habló. ¿Dios no te habló a vos? Pero se acercaba el momento del juicio y me dice, pastor, orá para que gane el juicio. Y yo le pregunto, Capo, ¿Dios no te habló? Ah, verdad, Dios me habló. ¿Y qué te dijo Dios? Victoria. ¿Y qué pasó? Gané. Escuchen, a veces las preocupaciones que nosotros vivimos tienen que ver con la falta de comunión que nosotros tenemos. Dios está hablando ahora. ¿Tenés una situación? Dios está hablando ahora. ¿Estás viviendo un conflicto? Dios está hablando ahora. Lo único que nosotros ponemos la atención, le damos valor a otras cosas y no a su voz. Estamos como la balanza de mi tío, con un plomo falso. Y decimos que nos importa cuando en realidad no nos importa. Y eso el pastor se lo cree con un día de servicio. El pastor eso se lo cree con que venga a todos los cultos. Ah, este está poniendo el reino en primer lugar. Y vos podés venir a todos los cultos y podés servir en todas las áreas, pero el reino puede estar en lo último de tu lista de cosas importantes. La falta de comunión con el reino no nos permite entender los procesos que nosotros estamos viviendo. ¿Se recuerdan de David con Goliat? Goliat viene a hacer guerra contra el pueblo de Dios. Saúl es el rey que está ungido. Entiéndame esto, Saúl está ungido. Pero también está David, que David también está ungido para ser el sucesor de Saúl. Y entonces Saúl, que está ungido, tiene miedo. ¿Qué tiene Saúl? ¿Sabe por qué tiene miedo Saúl? Porque hace ya tiempo atrás se desconectó de la voz y no hizo caso. Y ahora tiene miedo que le vaya mal. Y claro que te va a ir mal, Saúl. Si te desconectaste de la voz, cuando Dios te dijo que no, vos dijiste sí. Cuando te dijo que sí, dijiste tal vez. Por eso está asustado, porque se ha desconectado de la voz. En cambio, David se para delante del gigante y le dice, ¿cómo podés desafiar a los escuadrones de Israel, cuyo Dios es Jehová de los ejércitos? Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Un niñito así, contra el gigante. Conexión con el reino versus falta de comunión. La gente que tiene comunión con Dios está segura de que toda su vida y todos sus planes están en las manos del Señor, que su familia, su matrimonio, su finanza. En cambio, la gente que no tiene comunión con Dios está turbada. ¿Y ahora cómo va a ser? No, está difícil la cosa, no sé si va a pasar. No sé, creo que no, creo que sí. Creo que no, pero capaz que sí. Y si te dejas de preocupar y te pones a orar, es esto. Señor, quiero escucharte. Una palabra. Y todo cambia. Jesús llega a la puerta de la tumba de Lázaro y le dice, Lázaro, sal fuera. Una palabra. Y todo cambia. El centurión viene a Jesús y le dice, solamente di la palabra y mi criado sanará.
Y Jesús da la palabra y el criado se sana. Solamente una palabra y todo es transformado. Esta noche el cielo está hablando de que vos lo escuches o no lo escuches, tiene que ver con la importancia que vos les des al reino de los cielos. Hermanos, lo segundo que quiero decirles es que el miedo, evidentemente la falta de comprensión de los procesos y de las situaciones, por tener esa falta de comprensión, inmediatamente aparece el miedo, el temor. Ese miedo, ese temor que nos paraliza. Y eso que dice la Biblia, que dice Juan el apóstol, es que el miedo agudiza todo lo malo en nosotros. El miedo hace crecer todo lo oscuro en nosotros. Y la Biblia dice que el que no fue perfeccionado en el amor, el que no se le reveló el amor, vive en temor. El que no conoce a Jesús tiene temor. Es inmediato. Usted se suelta. Usted se suelta. Y se apaga. Y no hay un proceso de apagado. Porque la gente de internet me está escuchando bien por eso lado. No hay un proceso de apagado. Es inmediato. Es una tecla. Usted se suelta y se apaga. Usted deja de tener comunión con Dios y no solamente que no va a entender los procesos que está viviendo, sino que inmediatamente el temor se va a apoderar de usted y va a decir, ¿y ahora? Dice la Biblia que el criado de Eliseo le dijo, Señor, ¿y ahora? Y Eliseo le dijo, no tengas temor. Quiero que mires al que tenés al lado y le digas, no tengas temor. Porque evidentemente, cuando el sirviente Eliseo ve, el temor le abraza el corazón. Y es ahí donde se desatan los procesos de angustia innecesarios. Es innecesario todo el dolor que viviste. Oh, hermano, me hubiese gustado tener una máquina del tiempo. Cosas que nosotros vivimos, aún acá en Tenerife, cosas que vivimos, que yo dije, no, ¿cómo nos puede pasar esto? Pero pasó el tiempo. Y yo dije, gloria a Dios que nos pasó eso, si no, ¿dónde estaríamos ahora? Hay procesos que viviste de manera innecesaria y vos decís, pero ¿por qué me pasó lo que me pasó? Hace un tiempo atrás, unos hermanos nos estaban ayudando en el pastorado, se suponían no iban a ayudar en el pastorado y nosotros estábamos pastoreando. Y de repente, de golpe y raje, nos dijeron, no vamos a estar más con ustedes porque no tenemos el mismo espíritu que ustedes, así que nos vamos de la iglesia. Bueno, la iglesia duele todo el tiempo, yo le decía a los jóvenes el otro día, y me dolió y lloré y me amargué y me puse mal, me puse nervioso, me puse horrible, y ahora, Señor, de vuelta, ¿qué vamos a hacer? Y esto que hace usted también lo hago yo, Señor, y ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Señor, 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 Señor. Pasó el tiempo y al tiempo, sin querer, porque yo cuando alguien decide que yo no, como pastor, no pertenezca más a su vida, yo inmediatamente no quiero saber, porque es una decisión personal. No lo odio, no tengo rencores, nada, pero tampoco quiero saber nada, porque no me hace bien a mí como persona. Y la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, entonces yo guardo mi corazón. Para no hablar chisme, para no tener... Porque el corazón es engañoso más que todas las cosas, solo Jehová lo conoce. Entonces, prefiero no saber. Cuestión que me entero que se fueron a otro lugar y en ese otro lugar hicieron todo mal
y lastimaron un montón de gente. Y entonces yo dije, Señor, perdóname por las lágrimas que derramé sin sentido, porque me había abrazado el temor, el corazón. Hermanos, nosotros lloramos, los procesos los lloramos porque nos duelen, pero créanme que el 90% de los procesos que nosotros vivimos y los sufrimos sin sentido tienen que ver con la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cómo puede ser que eso sea la voluntad de Dios para mi vida? Es la voluntad de Dios. Lo que pasa es que nosotros tenemos un punto de vista y Dios ve el panorama completo. Nosotros vemos la situación actual, pero Dios te vio transformado, transformada y te vio empoderado, empoderada en el lugar en donde Él te llamó a servir y a que cumplas tu propósito. Ay, Señor, es que yo no puedo acá, estoy muy solo. Mira, hermano, yo te voy a decir una cosa. Qué bueno es Dios con vos. Digan ustedes que yo no soy Dios. Qué bueno es Dios conmigo. Hermanos, el problema que tenemos es un problema de comunión. No tenemos comunión con Dios. Estaba ayer a la madrugada, le digo, Señor, Espíritu Santo, yo solo quiero que vos me hables. Solamente quiero escuchar tu voz. Yo me preocupo demasiado no entendiendo que Dios tiene control. La Biblia nos cuenta en Mateo capítulo 14, verso 28. Y entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y estaba sobre las aguas para ir a Jesús. Andaba sobre las aguas, para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voz diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano y asió de él. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Muchas de tus hundidas emocionales, espirituales, tienen que ver con tu falta de comunión. Ah, pero yo voy a la iglesia, sí. Te veo, estás acá. Una cosa es que estés físicamente acá y otra cosa es que este lugar sea un lugar importante para encontrarte con el Señor, que sea una cita divina para con vos. No es que voy porque tengo mis amigos. Yo le decía a los jóvenes el viernes por la noche, tenemos que ser intencionales a la hora de buscar a Dios. Estoy acá, pastor, estoy acá y estoy haciendo un sacrificio. Porque para mí es importante tener una palabra de Dios. Termino, hermanos, diciéndole que cuando uno no tiene comunión con Dios, inmediatamente no entiende los procesos, tiene miedo y comienza a tener una visión natural de las cosas. Una visión chata. La Biblia dice que el criado de Eliseo salió, se levantó de mañana. El hombre que servía al hombre de Dios. Y aquí el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Y el criado dijo, Señor, ¿qué haremos? Y me gusta porque la Biblia en todo el momento está hablando y dice y nos cuenta lo que vio el criado. ¿Qué vio el criado? No, ¿qué vio el criado? ¿Cómo? ¿Y qué más? Y carros. Hay un problema con lo que nosotros vemos naturalmente.
y con lo que verdaderamente está pasando. El criado ve gente a caballo y carros. Y Dios tiene un problema con la gente a caballo y con los carros. Dios estableció que Israel no podía hacer crecer su establo en caballos. Dios no quería más caballos para Israel. Porque el caballo y los carros representaban la confianza en lo natural, en esto. Deuteronomios capítulo 17, verso 16 dice, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver el pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Dios tenía un problema gigantesco con los caballos de Egipto. No quería caballos. Y no quería que el pueblo crezca en caballos. ¿Y saben lo que hizo Salomón? Aceptó los caballos de Egipto y por eso Dios los desechó. ¿Ustedes creen que Dios los desechó por las 1000 mujeres, 1000 y pico de mujeres que tenía? ¡No! El problema eran los caballos. ¿Por qué representaba eso? Confianza en lo terrenal. ¿Sabe quién anda buscando aumentar caballos? El que dice, pastor, no puedo servir a Dios porque tengo mucho trabajo. ¿Sabe usted quién está buscando caballos? El que dice, tengo que conseguir trabajo porque si no me quedo en la calle. Digan conmigo, caballos. Isaías capítulo 31, verso 1. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían y su esperanza ponen en, porque son muchos, y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni lo buscan. Salmo 20, verso 7, Yero, ponémelo que lo vamos a leer todos juntos. Esto es increíble, hermano, en la Biblia. Estos confían en, y aquellos en. Hay un problema con los carros y los caballos, hermano. Así si tiene un caballo en la casa, pele un tiro y lo comemos. Hay un problema con los carros y los caballos. Más nosotros, más usted, más yo. Pondremos nuestra confianza en Él. Hermano, escuche esto, porque esto, Revelation, Illumination, me está cayendo ahora del cielo acá. Usted no necesita un nuevo empleo, necesita tener comunión con el reino. Dejé de jugar al fútbol, yo le dije, entrené casi toda mi adolescencia para ser deportista, para jugar al fútbol, pero yo sabía que a los 18 años se terminaba aquello e iba a empezar a trabajar. Entonces a los 17 años me fui a probar un club en Mar del Plata, el Los Civic de Punta Mogote, la ciudad de la foca, un olor horrible, hermano, lleno de foca y lobo de mar, una cosa asquerosa. Bueno, ahí estaba yo jugando al fútbol. Y un detalle para que usted conozca Punta Mogote. Y entonces me vuelvo y dije, me voy a trabajar. Fui a una estación de servicio Petrobras, petróleo de Brasil. Consigo empleo de playero cargando combustible. Cargando combustible. Pasa un tipo, agradecido yo, conectado, full, reino, full, conectado. Pasa un tipo y me queda mirando. Pasa el otro día y me queda mirando. Dije, este es gay, les gusté. Entonces yo, ni lerdo ni perezoso, lo abordo. Hermano, Jesús te ama. Y ¿sabes qué? No sé por qué no me dejas de mirar, pero yo quiero decirte que Dios te ama. Bueno, nada, hicimos una relación espectacular con el tipo este. Estaba casado, tenía hijos, no era heterosexual. La cuestión es que le digo, ¿qué haces? Y él me dice, yo tengo una empresa. ¿Ah, ¿tienes una empresa? Sí, soy entregador de cereales. Mira.
Le digo, che, ¿y no tenés un trabajo para mí? ¿Y vos sabés algo de cereales, de sistema? Toda la vida. Es que la cuestión que yo llego, escuche, reino, digan conmigo, reino. Yo llego, escuche. Llego y me dice, bueno, acá está en el sistema y estas son las cartas de deporte. Tenés que cargar estos datos acá. Y yo me siento y yo sé que él se dio cuenta, que nos dimos cuenta, que todo era mentira. Y miraba a ver que me apretaban tab y yo apretaba tab por las dudas, pero no pasaba nada en la pantalla. Entonces, escape, tab. Me dice, ¿sabes qué? Acomódate estos papeles. Y me puse a acomodar unos papeles y ahí arranqué. Pasó 1 año, pasó 2 años, pasó 3. Me hice súper amigo de él. Yo aprendí a trabajar, aprendí a hacer sistema. Conozco a la pastora en ese lugar, me caso. La empresa se tenía que dividir en 2 y el tipo me dice, yo quiero que vos te hagas cargo de la mitad de la empresa. Y fue la primera empresa que tuve. Teníamos 3 empleados. Yo no trabajaba nunca porque estaba todo el tiempo dedicado a la iglesia, pero la manejaba. Y cuando decido que ya me cansé de eso, Seba, el chico que vino hace poquito, le dije, hermano, yo quiero que vos te quedes con esto. Se terminó el tiempo. Dios me había llevado a ir a conocer a mi esposa y a formar mi familia. Y me dio ese trabajo para que yo le pueda servir. Digan conmigo, reino. Yo no necesito un nuevo trabajo. Lo que necesito es tener comunión con Dios. Porque todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado juntamente con Cristo. Hermano, todo. Lo único que pasa es que nosotros estamos desesperados por buscar el todo y no a Cristo. Ya está. Ponga su mano así. Ciérrala. Ahí lo tiene. No le hace falta más nada. Den un aplauso a Dios. Quiero, hermanos, tal vez usted tiene su caballo ahí atado de afuera y cuando salga acá, monte el caballo y salga. Déjelo ahí tirado, que se haga cargo de la policía. Usted vaya en tranvía para su casa, pero no se vaya en caballo. No ponga su confianza en su empleo, no ponga su confianza en lo que usted ha podido formar en esta tierra, porque Dios tiene un problema con los caballos. ¿Qué? Se manifestó. Toca a la señora ahí. Suéltala. Ahí está. La agarró. Pobre Belén, ¿qué te está pasando, Belén? Escuche. Eliseo hace una oración. Y la oración es, Señor, ábreles los ojos para que vea. ¿Era ciego? No. Lo que Eliseo está haciendo es conectándolo para que pueda ver. Y dice la Biblia que el criado alzó los ojos. Vamos a leerlo. Y ya terminamos con esto. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Él veía, pero no miraba. Y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego. Escuchen esto, hermano. ¿Dios no tenía problema con los caballos y con los carros? Sí, porque Él tiene sus propios caballos y sus propios carros. Usted no tiene que buscar carro en ningún lado. Y caballos tampoco. Los carros son los del Señor. Porque no es con fuerza ni con espada, dice el Señor, sino con mi Santo Espíritu.